Dios te dice hoy, ¿por qué sientes que ya no puedes más? Yo te sostengo y te levanto. Palabra de Dios. ¿Por qué incluso mientras intentas ocultar tu desesperación con una sonrisa cansada, tu corazón clama en silencio pidiendo ayuda? Hay momentos en que todo parece oscurecerse por dentro y te preguntas si realmente hay alguna salida, si Dios aún te escucha, si aún se preocupa por ti. Y es precisamente en ese punto, el instante exacto en que sientes que ya no puede continuar. Es como si todo estuviera a punto de desmoronarse, como si el cielo se inclinara para hablarte. Este no es un mensaje cualquiera, no es un video cualquiera, es una llamada directa del corazón de Dios a tu espíritu herido. Yo te sostengo y te levanto. Esto es lo que el Señor dice con voz firme y amorosa. Y si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Él te ha traído hasta aquí, porque hoy algo va a cambiar. Quizás nadie sepa lo que has estado pasando por dentro. Quizás estés rodeado de gente, pero te sientas solo. Y por mucho que intentes ser fuerte, en el fondo hay un cansancio indescriptible. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿por qué sigo luchando si siento que estoy perdiendo? Tal vez no tengas el valor de decirlo en voz alta, pero en el fondo, una parte de ti ha pensado en rendirse. Lo sé, Dios lo sabe, y por eso este mensaje es para ti, porque Él ve lo que nadie más ve. Siente cada lágrima reprimida, cada dolor disfrazado, cada pensamiento que grita al caer la noche, y hoy ha elegido revelar algo poderoso, algo que pocos conocen, una verdad oculta durante mucho tiempo, pero que cambiará por completo tu forma de ver el dolor. Una fuerza divina está a punto de alcanzarte, una fuerza que no depende de tu capacidad, sino del poder de aquel que dice, yo te sostengo y te levanto. Y esta no es una frase simbólica, sino una promesa viva. Hay algo que Jesús reveló acerca de esos momentos en que sentimos que no podemos continuar así. Y esto es importante que lo sepas antes de que tomes decisiones precipitadas. No te vayas de este video. Lo que estás a punto de escuchar podría ser el soplo de aire fresco que tu alma ha estado anhelando en silencio. Prepárate. Respira hondo, porque el cielo te hablará de una manera que quizás nunca antes hayas experimentado. Y si te quedas hasta el final, comprenderás por qué esto no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. No estás aquí por casualidad. Dios usó este video como respuesta a aquello por lo que has estado llorando en secreto. Y si, de alguna manera, este mensaje ya está tocando tu corazón, escribe una declaración de fe en los comentarios. Declara con audacia, creo que Dios me sostiene y me levanta. Y que esto sea como un clamor de tu alma al cielo. Que cada palabra escrita sea un acto espiritual, una semilla de esperanza sembrada en la tierra de lo imposible. Si sientes que este mensaje está despertando algo en tu interior, me gusta el vídeo. No por mí, sino porque así el mensaje llega a otras personas que, como tú, están a punto de rendirse. Personas que imploran en silencio una respuesta de Dios. Tu me gusta es un acto de evangelización. Y si esta no es la primera vez que el cielo se ha puesto en contacto contigo a través de este canal, o si sientes que has encontrado un lugar donde tu fe se nutre, suscríbete al canal. Aquí no estás solo. Somos una comunidad guiada por el Espíritu, un pueblo que cree, que ora, que lleva cicatrices, pero que camina bajo promesas. Aquí siempre se te recordará que usted no está solo, de que aún hay un propósito, y eso Jesús te sostiene y te levanta, incluso cuando todo en tu interior te diga lo contrario. Y si tu corazón arde por difundir este mensaje, si sientes que esta palabra necesita llegar a más vidas, hazte miembro del canal. Al entrar al nivel 2, además de apoyar la difusión del Evangelio, recibirás un poderoso regalo espiritual, el libro electrónico Las 12 promesas eternas de Dios.
un material exclusivo que puede fortalecer tu fe y recordarte día tras día lo que el Señor ya te ha garantizado en tu vida. Mantén tu corazón abierto, porque lo que Jesús reveló sobre el dolor que estás enfrentando será mostrado en este video, y necesitas escucharlo antes de irte. Prepárate, algo poderoso está a punto de ser revelado. Las aguas del Mar Rojo se agitan ante Moisés. El pueblo está rodeado. Delante, la inmensidad insuperable. Detrás, el ejército egipcio se acerca con furia y sed de venganza, haciendo temblar la tierra bajo los pies descalzos de hombres, mujeres y niños que cargan con el peso de años de esclavitud. Voces desesperadas claman por una solución, un milagro, una escapatoria. El aire está cargado de miedo, sudor y polvo. Moisés siente este peso aplastante. Cada mirada desesperada, cada niño llorando, cada anciano temblando de terror. Es un retrato de agotamiento total, de alguien que ya no sabe qué hacer, que siente en lo más profundo que no puede dar un paso más. Quizás te veas reflejado en esta escena, cuando todo a tu alrededor parece cerrarse, anulando tus posibilidades de victoria y sofocando tu esperanza. Hay algo más opresivo que luchar con todas tus fuerzas y aún así sentir que el fracaso es inminente. ¿Cuántas veces lo has intentado, has persistido, has buscado soluciones solo para toparte con muros cada vez más altos y amenazas cada vez más reales? En ese momento crítico, Moisés no tiene soluciones humanas a su disposición. No tiene ejército, ni armas, ni aliados entre las naciones vecinas. Solo tiene un pueblo cansado, exhausto por tanto sufrimiento, y la certeza de que ya no puede hacer nada más. Es en este abismo de impotencia donde la promesa de Dios irrumpe como luz en el caos. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Éxodo 14:14. Una orden que parece contradictoria ante el peligro. Permanecer quietos cuando todo a su alrededor clama por una acción urgente. Pero es esta guía la que distingue la lógica de la desesperación de la lógica celestial. Dios sabe que cuando la humanidad llega al límite de sus fuerzas, es precisamente en el momento en que la intervención divina se manifiesta en toda su gloria. ¿Qué harías tú ante este mar, con el pasado aplastándote y el futuro pareciendo imposible? ¿Acaso rendirse al miedo es realmente la única salida? ¿O acaso reside un profundo misterio en el acto de confiar, de rendirse, de aquietar el corazón, incluso cuando todo en tu interior clama por control y una solución inmediata? El cansancio de luchar solo es uno de los dolores más profundos de la vida. ¿Quién no se ha encontrado intentando abrir puertas que no se mueven? ¿Quién no ha sentido el peso de cargar con su propia cruz, convencido de que si se detiene, todo se derrumbará? Quizás ahora mismo te encuentres en esa situación, presionado por deudas, traumas, relaciones al borde del colapso, enfermedades, pérdidas, presiones que nadie conoce. Te sientes invisible para el mundo, pero para Dios, tu sufrimiento es real, intenso, visible y palpable. La invitación hoy no es a esforzarte más, sino a una entrega confiada. ¿Acaso la cultura del haz más, intenta más, aguanta más, no te está llevando al límite del agotamiento? ¿Cuántos consejos has escuchado que dicen que solo necesitas creer en ti mismo? Pero lo único que ves es el mar cerrándose y el ejército del miedo persiguiéndote. Y si la verdadera fuerza no reside en resistir, sino en descansar en los brazos de aquel que nunca falla. Moisés alza su vara, no por mérito, sino por obediencia. No tiene garantía de lo que sucederá, ni manual de instrucciones sobre cómo actuar cuando Dios decide intervenir en lo imposible. Simplemente escucha y actúa según la guía del Todopoderoso. El mar comienza a abrirse, las aguas se alzan como muros a derecha e izquierda, y un camino fértil y seguro se abre donde solo había muerte y destrucción. El pueblo cruza,
no porque se haya fortalecido, sino porque el soberano interviene cuando reconocemos nuestra debilidad. La lección es impactante. No son tus luchas las que definen tu futuro, sino la intervención de aquel que prometió sostenerte y levantarte cuando todo parece perdido. El brazo de Dios es más largo que el alcance de tus tribulaciones, más poderoso que cualquier enemigo, más presente que el grito del miedo. Pregúntate ahora, ¿cuántas veces has intentado cargar con todo tú solo para descubrir que la carga es demasiado pesada? No es hora de dejar de luchar por ti mismo, de soltar las riendas, de bajar la cabeza y simplemente confiar en que hay un camino donde solo hay mar. Quizás tu mayor error fue pensar que cargar con todo solo es una señal de fe, cuando, en realidad, la fe es rendirse, es descansar, es admitir que necesitas ayuda y que hay un Dios que te lleva en sus brazos cuando tus piernas ya no responden. Esto desafía por completo la idea de que Dios solo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y sí, de hecho, Dios ayuda a quienes se rinden. ¿Cuántos milagros has bloqueado por no permitir que el Señor luche por ti? Hay una diferencia abismal entre luchar por uno mismo y ser sostenido por el poder infinito del Todopoderoso. Es en ese momento de vulnerabilidad, cuando todo parece perdido, que Dios te dice: yo te sostengo, yo te levanto. Abro puertas que nadie ve. Hago lo imposible porque has llegado al límite de tus fuerzas. No es vergonzoso admitir la debilidad, es sabiduría, porque es entonces cuando Dios entra en escena, no como espectador, sino como protagonista de tu salvación. Muchos cargan con la culpa y se exigen demasiado, creyendo que deben resolverlo todo, salvar a todos, mantener las apariencias. Esto solo aumenta la desesperación, el miedo y la soledad interior. Pero el mensaje del cruce del Mar Rojo es contundente. Cuando te detienes, Dios actúa. Cuando guardas silencio, Él habla. Cuando todo en ti quiere rendirse, es su mano la que te sostiene y te levanta del suelo. Quizás hoy el mundo te mira y ve a una persona derrotada. Quizás voces externas e internas te dicen que no hay solución. Pero solo quienes conocen el secreto de permanecer serenos en medio de la tormenta, solo quienes han aprendido a confiar en la palabra de aquel que sostiene el universo, experimentan el milagro de caminar sobre tierra firme, donde antes solo había desesperación. No es casualidad que el texto sagrado diga: el Señor peleará por ti, quédate quieto. Permítete salir del centro del conflicto, permítete ser llevado, elevado, por alguien infinitamente mayor que tus problemas. Y ahora me atrevo a desafiarte. ¿Cuántas veces te has sentido así, derrotado, al borde del colapso, intentando sobrevivir solo en la vorágine de la vida? ¿Qué tal si das un paso radical de fe y admites en los comentarios: necesito que Dios luche por mí? Decláralo. Haz de tu comentario un acto de entrega, una bandera blanca alzada al cielo, una oración escrita ante miles de testigos. No te avergüences de decir que estás cansado, porque es precisamente en la debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Sé valiente, sé sincero, sé vulnerable. Pero eso no es todo. Hay un secreto en esta historia que pocos conocen, una verdad profunda que puede transformar tu manera de afrontar las batallas. Porque lo que sucedió después desafía todo lo que creíamos saber sobre límites y posibilidades. Prepárate, porque la siguiente revelación podría ser justo lo que siempre has buscado y jamás imaginaste encontrar. Las frías rejas de la prisión egipcia no ceden, ni ante la súplica de auxilio más desesperada. José permanece allí, aislado en la húmeda oscuridad, marcado por traiciones que jamás esperó recibir. El aire está saturado de silencio, un silencio tan denso que cala hasta los huesos, y cada nuevo amanecer parece burlarse de su esperanza. Ni la voz de un hermano, ni la de un amigo, ni una señal de que alguien en ningún lugar recuerde al joven que una vez se atrevió a soñar:
¿Qué puede ser más asfixiante que sentirse invisible en un mundo que sigue su curso? Existe un abandono más profundo que el de la propia familia que da la espalda, donde incluso quienes prometieron ayudar olvidan tu existencia. Allí, sentado en el polvo de la prisión, José se enfrenta a la soledad sin filtros, sabiendo que su vida se vio truncada en un punto donde a nadie parece importarle. ¿Cuántos de nosotros hoy no compartimos este mismo temor? Esa sensación de no tener fuerzas para seguir adelante, de que Dios mismo ha guardado silencio y ha dejado nuestros corazones hundidos en el vacío. Quizás ahora mismo sientas que no hay escapatoria, que nadie te tiende la mano en tu hora más oscura, pero ¿y si todo esto no fuera una señal de abandono, sino de un cuidado silencioso, de una presencia invisible que nunca te abandona del todo? Pero el Señor estaba con José y le mostró misericordia. Génesis 39:21. Estas palabras no suenan a poesía distante, rompen el ciclo de abandono, revelando que hay alguien que aún te sostiene y te anima cuando nadie más lo ve. El secreto que casi nadie comprende es que cuanto más denso es el silencio, más profunda es la promesa de la compañía divina. El dolor de no ser visto por el mundo revela la intensidad de la mirada de Dios sobre el olvidado. El cautiverio de José no significó que fuera desechado. Al contrario, allí fue preparado en el anonimato, sostenido día tras día por una misericordia que el sistema, la familia y los amigos jamás comprenderían, incluso cuando el copero al que ayudó lo olvidó. Incluso cuando su esperanza parecía extinguirse, una mano invisible le impedía derrumbarse por completo. ¿Alguna vez te has sentido como un detalle perdido entre la multitud, alguien olvidado por todos al cerrarse las puertas? ¿Cuántas noches han transcurrido, llenas de lágrimas secas, donde la almohada era la única confidente y la oscuridad el único abrazo disponible? La soledad es brutal, corroe el alma, haciendo que hasta el más mínimo gesto de bondad parezca un favor inmerecido, convirtiendo cada amanecer en una maratón de supervivencia emocional. Pero, ¿y si, precisamente en esta situación, el cuidado divino se volviera más real? Es un grave error creer que el silencio de Dios equivale a la indiferencia humana. El mundo puede olvidar, ignorar e incluso abandonar, pero el Señor no se rige por la lógica del olvido. Él se infiltra en cada detalle, transformando la celda en un punto de encuentro, el desierto en un santuario, el silencio en un testimonio de fidelidad. La historia de José desafía la creencia de que la soledad es sinónimo de rechazo. La cárcel parecía el final, pero fue el inicio de una nueva etapa, el lugar donde se fortalecería el carácter, donde los sueños se refinarían hasta el punto de no depender del aplauso ajeno, sino solo de la mirada aprobatoria del Eterno. Cada segundo olvidado era en realidad un segundo más bajo la protección de un Dios que sostiene y levanta a quienes, a ojos humanos, ya no pueden hacerlo. ¡Qué paradoja tan poderosa e inquietante! Solo cuando todo y todos nos abandonan podemos ver quién permanece en verdad. ¿Qué tal si observas tu vida desde esta perspectiva disruptiva? ¿Acaso esta soledad, este silencio que grita en tu interior, no es el eco de una promesa aún más íntima de cuidado y apoyo? Quizás te preguntes, si Dios está realmente conmigo, ¿por qué no he sentido su abrazo? ¿Por qué el dolor es tan intenso, tan constante? Tal vez porque tú, como José, necesitas descubrir que lo que te levanta no es la presencia humana, sino la intervención sobrenatural de aquel que ve lo invisible y valora lo despreciado. Ya no puedes más. Esta frase resuena no solo en los labios de quienes sufren, sino también en los corazones de quienes han perdido la esperanza. Pero mira, a Dios no le impresionan las barreras. Él atraviesa muros de desprecio, muros de silencio, y establece su misericordia donde parecía reinar el abandono,
El mundo puede haber borrado tu nombre de la lista de los recordados, pero el Señor escribe tu nombre en la palma de sus manos. Parece imposible. ¿Cuántas veces has oído eso de que el tiempo lo cura todo? Pero ¿qué tal si esa frase es solo una muleta para evitar enfrentar el vacío? ¿Qué tal si el verdadero remedio no es el tiempo, sino la certeza de que incluso sin público, incluso sin aplausos, hay una promesa viva que te sostiene a cada instante? ¿Quién te hizo creer que el silencio es el final? ¿Y si te dijera que es precisamente en este silencio donde se puede escribir la historia más transformadora de tu vida? José no llegó a ser gobernador de Egipto, a pesar de su encarcelamiento, sino gracias a él. Fue en el abandono extremo donde aprendió a sostener multitudes, no solo con alimento, sino con esperanza. Y tú, en tu dolor, en tu aislamiento, quizás te estés preparando para algo que va más allá de lo que ahora pides en tus oraciones. No se equivoquen. La sensación de invisibilidad es uno de los dolores más profundos que un ser humano puede experimentar. Hace que cada progreso parezca insignificante, cada victoria olvidada, cada sueño visto como una ilusión. Pero es precisamente en ese momento cuando Dios susurra: «Te veo, conozco tus lágrimas». Nunca abandono a quienes han perdido la fuerza para pedir ayuda. Dios no solo observa, actúa, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. No es casualidad que José, años después, pudiera ver un propósito donde solo había dolor. Comprendió que toda soledad, todo abandono, era en realidad una invitación a confiar en un cuidado superior al de los hombres. Y ahora quiero tocar tu corazón con una invitación. Si alguna vez has sentido el profundo dolor del abandono, si el silencio ajeno te ha dejado cicatrices invisibles, escribe en los comentarios: «Aún olvidado por los hombres, sigo contando con el apoyo de Dios». Declara públicamente que eliges no creer en las mentiras del aislamiento, que decides, por fe, confiar en aquel que nunca está ausente. Haz de este acto un símbolo de que, incluso cuando todo parece haber terminado, existe una promesa viva de alguien que te sostiene y te anima. Si muchos dudan del amor del Eterno, que tu declaración sea prueba viviente de que el silencio no es ausencia, sino preparación para algo que solo Él puede revelar. Pero eso no es todo. Hay una clave oculta en la historia de José que pocos han notado, y cuando descubras cómo Dios transforma el abandono en una plataforma de honor, tu perspectiva sobre el sufrimiento cambiará para siempre. Lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que te han dicho sobre el significado del silencio de Dios. Presta atención, porque algo aún más profundo está a punto de ser revelado y podría redefinir para siempre tu comprensión del sustento y la renovación celestial. David, sin aliento, se encuentra atrapado en el silencio opresivo de su palacio, sintiendo el peso de un abismo que él mismo cavó. El eco de sus pasos lo persigue por los pasillos, pues todo el reino puede aclamar su nombre. Pero ahora solo él conoce el ensordecedor ruido de la culpa. Él, el ungido, el que fue llevado del prado para convertirse en rey, se mira ahora en el espejo de su alma y solo ve las profundas manchas del adulterio, el engaño, la sangre de Urías, un amigo asesinado por orden suya. La habitación oscura revela la verdadera prisión. La mente atormentada. David intenta componer un canto, pero las notas son solo lamentos, preguntas sin respuesta. ¿Puede Dios aún escucharlo? Hay lugar para la redención cuando la falta moral es tan evidente. Se arrodilla, con las manos temblorosas, el corazón destrozado. No hay corona, no hay honor, solo un hombre hecho pedazos por dentro. Y en esta devastación, David no huye de enfrentar su propia miseria, no lo disimula, no se esconde tras pretextos. Desahoga su corazón ante un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, incluso aquello que él mismo preferiría enterrar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Salmo 51:10. Su petición no es solo de perdón, sino de transformación. Sabe que ningún maquillaje externo puede redimir el vacío corrosivo interior. El Creador mismo debe entrar y rehacer, restaurar lo que fue destruido por el error. Quizás, al escuchar este relato, te asfixia ese mismo temor, la sensación de que tus pecados son un abismo entre tú y Dios, y que la vergüenza de tus errores te condena a un frío silencio, lejos de la mirada amorosa del Señor. ¿Cuántas veces te has sorprendido repitiendo que ya no hay perdón, que no hay oportunidad, que el pasado es una prisión sin escapatoria? Sientes que ya no puedes soportar el peso del arrepentimiento, que nadie comprendería ni perdonaría lo que se oculta en tu historia. Y peor aún, quizás piensas que Dios mismo se cansa y se da por vencido en levantar a quienes han caído tan bajo. Pero, ¿son las marcas de tu fracaso realmente mayores que la promesa de restauración? ¿O hay algo más profundo, una fuerza que insiste en sostenerte incluso cuando todo clama por su fin? David optó por no regodearse en justificaciones. Prefirió una confrontación radical con la verdad interior, reconociendo el horror de sus actos, pero también la esperanza de que Dios es experto en transformar escombros en nuevos comienzos. He aquí el giro que sacude cualquier comprensión religiosa. El Dios de la Biblia no es un juez frío que se contenta con desechar a quienes han tropezado gravemente. Él es el Redentor que se inclina, que recoge cada fragmento roto y en lugar del lodo infunde nueva vida, dignidad y un propósito restaurado. Precisamente por eso, la oración de David no termina en lamento, sino en una poderosa esperanza. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No solo pide no ser castigado, sino que pide renovación, y ese es el mayor milagro. ¿Acaso no es precisamente en este punto cuando Dios te dice hoy: yo te sostengo y te levanto, incluso cuando sientes que ya no puedes más? Adicciones, mentiras, errores repetidos, nada de eso es mayor que el poder de Dios para purificar un corazón dispuesto. ¿Cuántas veces has creído la mentira de que tu pasado define quién puedes ser de ahora en adelante? Romper este ciclo es un acto de valentía, pero sobre todo es un acto de confianza en aquel que verdaderamente puede restaurar todas las cosas. David no solo fue perdonado, fue renovado, levantado del polvo y capacitado para cumplir una misión mucho mayor. Su historia no es un monumento al fracaso, sino una invitación viva para que experimentes el poder de Dios en tu propia historia. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si cargas con pesos que Jesús ya cargó en la cruz por ti? ¿Te aferras a viejas etiquetas, dejando que la culpa te defina, mientras Dios mismo extiende su mano y dice: déjame levantarte, déjame sostenerte? O quizás, en el fondo, crees más en tu error que en la promesa de restauración. Puede parecer duro, pero debes decidir. ¿Seguirás viviendo entre los escombros del remordimiento o te atreverás a responder a la voz que insiste en que aún hay esperanza, que el perdón es real, que la gracia es mayor que tu caída? ¿Qué harías si de verdad creyeras que Dios puede transformarte en una persona nueva, de verdad? David no se escondió tras la vergüenza. Se mostró transparente ante Dios, porque sabía que solo una intervención sobrenatural podía sacarlo de aquel abismo. De igual modo, la verdadera transformación comienza cuando dejas de luchar solo, entregas tus cenizas y permites que Dios haga lo que nadie más puede. Ese es el punto de inflexión. Ya no tienes que vivir bajo el peso insoportable del pasado, porque el Dios que te llama por tu nombre es el mismo Dios que te ofrece un nuevo comienzo a ojos humanos, pero absolutamente posible para aquel que restaura todas las cosas. Este es el momento de actuar. Si este mensaje te llegó al corazón, rompe el silencio y escribe en los comentarios: elijo ser restaurado. Declara públicamente este deseo,
porque hay poder en confesar y confiar en que Dios realmente puede levantarte, incluso cuando todo en tu interior grita que ya no es posible. Y recuerda, tu me gusta no es solo aprobación, es un acto de fe que puede llegar a alguien que necesita exactamente lo que tú recibiste aquí. Comparte este mensaje con alguien que sufre el mismo dolor y ayuda a difundir la esperanza. Puede ser un instrumento de transformación. Pero escuchen, lo que pocos comprenden es que el mayor milagro no fue que David volviera a ascender al trono ni que fuera recordado como rey. El verdadero milagro fue que Dios reescribió su historia, transformando el polvo en poesía, la caída en un nuevo comienzo. Esto está a su alcance hoy, y en este proceso de restauración reside un secreto que lo transforma todo, algo que podría ser la clave para su propio nuevo comienzo. Prepárense, porque a continuación se revelarán detalles aún más profundos sobre cómo abandonar este lugar de dolor y caminar en libertad. Daniel permanece arrodillado, con el cuerpo inclinado sobre el frío suelo de piedra, los ojos cerrados por el cansancio y el corazón palpitante, marcado por noches en vela, la boca reseca de súplicas y palabras secas que ya no parecen encontrar eco en el cielo. Por 21ª vez, cuenta los días desde que comenzó a clamar con toda la sinceridad de su ser, elevando sus súplicas en medio de un silencio que parece gritar. Sus músculos están tensos a cada instante, pero su espíritu sigue en guerra, pues Daniel no intercede por nimiedades. Sus peticiones brotan de lo más profundo de un alma que anhela ver lo imposible manifestado por Dios. Aún así, todo a su alrededor parece inmóvil y el mundo no responde. La atmósfera circundante permanece densa, casi sofocante, como si las piedras presintieran la duda que atormenta su corazón. ¿Acaso las palabras que salen de su boca llegan realmente a los cielos? ¿O, aun siendo fiel, sus clamores se pierden olvidados en el vacío? Es en este escenario donde se revela la faceta más amarga del desaliento, la sensación de que Dios está distante, inaccesible, quizá incluso indiferente a la desesperación que te consume por dentro. El silencio parece burlarse, haciendo la espera insoportable y sembrando la semilla envenenada del desaliento. ¿Cuántas veces te has arrodillado en la noche con las manos temblorosas y el alma desnuda, ofreciéndolo todo en oración solo para no sentir absolutamente nada al final? Quizá en este momento miras a tu alrededor y solo encuentras paredes frías y un techo cerrado, donde tus súplicas chocan y vuelven a caer, incapaces de atravesar lo invisible. Y cuanto más deseas alivio, más distante parece. Esta sensación de abandono duele como una herida abierta, porque a menudo oímos que Dios escucha, pero nadie nos prepara para el doloroso calor de la espera, para el silencio que parece eterno. ¿De verdad importa tu voz entre tantas otras? ¿Es posible que el Creador mismo sea indiferente a tu lucha? ¿O acaso la falta de respuesta oculta una batalla mucho mayor, una que va más allá de lo que el ojo humano puede ver? En medio de esta turbulencia interior, la historia de Daniel se vuelve aún más emblemática, porque no era una persona común y corriente, era un hombre íntegro y fiel, reconocido por su sabiduría y temor de Dios, alguien que, aún así, experimentó el terror de la demora, la aparente demora de un Dios que prometió sostenerlo. Daniel perseveró cuando todo parecía conspirar para hacerlo rendirse, y si alguna vez has sentido que no puedes más, debes saber que Él también estuvo ahí, al límite. Lo que Él ignoraba, y lo que muchos de nosotros pasamos por alto, es la verdad oculta tras el silencio. Existe un mundo espiritual en plena convulsión, una batalla invisible que se libra a través de tu oración. Tras el aparente olvido, hay una batalla donde el cielo mismo se mueve para que tu respuesta llegue. El versículo resuena con una fuerza sin precedentes. Desde el primer día decidiste comprender, tus palabras fueron oídas.
No fue el 21º día, ni el 10º, sino desde el principio. Lo que parecía una demora era en realidad un conflicto latente, una lucha para evitar que la bendición fuera robada. En tiempos de inquietud, quizás dudes del cuidado de Dios, pero tal vez nunca te hayas dado cuenta de que, mientras te sientes abandonado, los ángeles luchan por ti. ¿Cuántas veces hemos oído que debemos orar y esperar, pero nadie nos dice que la espera puede ser asfixiante, que cada minuto de silencio celestial destroza nuestra autoestima y nuestro sentimiento de pertenencia? Daniel llega a un punto en que su cuerpo flaquea y su alma gime, pero es justo en ese momento cuando ocurre el cambio. Un mensajero celestial desciende, disipando toda acusación de silencio, trayendo noticias que lo transforman todo. Desde el principio fue escuchado. Lo que has interpretado como falta de interés puede ser, en realidad, el resultado de una batalla espiritual para que la ayuda llegue en el momento justo. Muchos se desaniman antes de recibirla porque no soportan la espera, confundiendo el silencio con el desdén, la distancia con el abandono. Pero lo que Dios quiere decirte ahora es que tu perseverancia no es en vano. Cada lágrima, cada palabra que has derramado ante Él ya ha conmovido realidades que no ves. El tiempo que parece perdido es, de hecho, prueba de que tu voz tiene valor, porque lo que es precioso, el enemigo quiere impedirlo a toda costa. ¿Y cómo cambia esto tu vida diaria? Si hoy te sientes solo, como si todo estuviera estancado y tus oraciones fueran solo ecos de desesperación, comprende. No es porque al Padre no le importes, sino porque la respuesta es tan relevante que nadie, ni siquiera el adversario de sus promesas, desea que no la alcances. Tu lucha no es solo humana, sino celestial. El Señor te levanta incluso en los días de silencio, porque la garantía no reside en el ruido de la respuesta, sino en el compromiso de aquel que prometió levantarte, incluso cuando sientes que ya no puedes más. Esta comprensión transforma la espera, porque te das cuenta de que no es tu debilidad ni falta de fe, sino el proceso mismo de ser sostenido por Dios mientras lo inimaginable sucede en segundo plano. ¿Alguna vez has considerado que rendirse justo antes de un milagro es precisamente lo que desean las fuerzas opuestas? ¿Cuántas bendiciones se han perdido porque en el último momento alguien decidió que no valía la pena persistir? El mayor error no es creer que Dios no escucha, sino permitir que el desaliento robe la perseverancia que traería la respuesta. Por eso, si hay algo que proclamar hoy, es que tu camino no pasa desapercibido, tu voz no es despreciada y tu dolor no es invisible. La espera suele ser el espacio donde se forja la confianza, donde aprendemos que somos sostenidos incluso sin sentirlo, que somos elevados incluso sin ver evidencia inmediata. Si tu alma clama por respuestas, cree. Desde el primer momento en que estuviste dispuesto a comprender, tu clamor fue registrado y la respuesta está en camino. El silencio que te atraviesa por dentro es, en realidad, el preludio de una acción sobrenatural. Por lo tanto, el desafío ahora es, ¿podría lo que sientes como abandono ser, en realidad, el campo de batalla donde Dios lucha por ti? ¿Podría tu límite ser precisamente el lugar donde Él demuestra que es quien te sostiene y te levanta cuando todo lo demás falla? No se trata de cuánto puedes soportar solo, sino de permitir que la confianza sea mayor que la desesperación, que la fe sobreviva al oscuro periodo del todavía no. Si alguna vez has querido rendirte por completo porque te sentías ignorado, declara en los comentarios como un acto de fe, incluso en silencio, confío en que tú me sostienes. Escribe, haciendo público lo más profundo de tu corazón, porque hay poder en expresar lo que el enemigo quiere silenciar. Tu confesión es parte de la victoria en esta batalla espiritual.
Y antes de que pienses que todo lo que Daniel vivió está muy lejos de tu propia historia, deja que este misterio resuene en ti. Lo que parecía una simple ausencia era, en realidad, una preparación para un nuevo tiempo. Pero eso no es todo. Hay una clave oculta en medio de esta narración, un detalle que casi nadie nota. Y cuando la veas, todo cambiará. Prepárate, porque lo que está por venir desafía todo lo que crees sobre cómo Dios obra tras bambalinas en tu sufrimiento. El fuego de la crisis ardía con fuerza en Sarepta. El sol castigaba la tierra reseca y entre las casas del pueblo una mujer caminaba cabizbaja, con los pies descalzos sintiendo el suelo áspero, las manos temblorosas, aferradas a un puñado de ramitas. Dentro de su humilde morada, la penuria era tan palpable como el silencio. La despensa contenía apenas un puñado de harina y una gota de aceite en el fondo del frasco. Un miedo constante la atormentaba, como una sombra que le robaba el sueño cada noche. El futuro era un muro opaco. Ya no veía esperanza al otro lado. Había llegado a su límite. Dios mío, ¿por qué siento que el mañana solo trae vacío? Que ya no puedo soportar cargar con tanto peso sola. ¿Qué será de mi hijo y de mí cuando todo esto termine? El pánico a la escasez es una prisión silenciosa que asfixia, incluso cuando nadie mira. ¿Cuántos como ella sentían también que la última gota de fuerza estaba a punto de escapársele de las manos? ¿Cuántas veces ha clamado el corazón, sofocado, temiendo que no hubiera sustento al abrir los ojos a un nuevo día? Mientras ella, exhausta, se disponía a recoger las ramas que quemarían su última comida, un hombre de aspecto cansado apareció en el camino con una mirada profunda y una esperanza inquebrantable. Elías, el profeta de Dios, hambriento y sediento, se acercó a la viuda y le pidió agua y aún más. Le pidió un trozo de pan. La petición sonó casi cruel ante su miseria, pero allí, al límite del agotamiento, sucedió lo inesperado. Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Estoy a punto de preparar nuestra última comida. Después de eso, solo queda esperar la muerte, dijo ella con la voz entrecortada por la emoción. Elías, sin embargo, no dudó. No temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme un panecillo y tráemelo. Luego haz también para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija escaseará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. En ese instante, la promesa resonó como una luz que atraviesa la oscuridad del miedo. El mismo Dios que sustenta el universo habla directamente al corazón de una mujer que ya no podía soportarlo. Quizás reconozcas esta angustia. El miedo opresivo al mañana, cada mala noticia pesando como un lastre sobre tus hombros, la factura colgando en la nevera, la incertidumbre del sustento, la pregunta voraz: ¿de verdad le importa a Dios mi sufrimiento? ¿O estoy condenado a ver cómo se acaba la harina poco a poco hasta que no quede nada? ¿Cuántas veces, tras una sonrisa cansada, has intentado disimular la ansiedad de no poder mantener a tus seres queridos? ¿Sería cobardía sentir miedo o es simplemente una señal de que eres humano, frágil, al borde de la desesperación? ¿Y si te dijera que el secreto no está en no sentir miedo jamás, sino en aprender a confiar, incluso cuando todo a tu alrededor grita que no habrá salvación? En la historia de la viuda sucede algo extraordinario. No le da a Elías lo que le sobra, sino lo que representa su todo. No hay reservas ni plan B. Aún así, elige obedecer a pesar del miedo, de las dudas, a pesar de que cada fibra de su ser le ruega que conserve ese último puñado de harina. Aquí reside el punto crucial. La fe genuina no nace de la abundancia, sino de la carencia. No es cuando se tiene en lo que se confía, sino cuando ya no se puede más, cuando todo parece perdido, que el milagro se manifiesta. La palabra que Dios proclamó a través de Elías no fue solo una promesa de sustento, sino de presencia.
El Señor vio a esa mujer, conoció su dolor y decidió intervenir porque ella se atrevió a dar lo poco que le quedaba. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo a la escasez paraliza los sueños, destruye las relaciones y crea muros invisibles entre tú y la esperanza? ¿Cuántas oportunidades has perdido por no creer que Dios pudiera proveer? ¿De verdad te abandonaría el Señor ahora mismo? ¿O acaso hay un profundo misterio en confiar cuando todo parece perdido? A la viuda nunca se le acabó la harina, nunca le faltó el aceite, simplemente porque se atrevió a confiar en aquel que nunca deja que te falte nada. El secreto, tan simple y profundo a la vez, reside en que no se trata de la cantidad de lo que tienes, sino de la mano con la que entregas lo poco que te queda. Dios jamás desprecia un corazón entregado, un clamor sincero, un acto de obediencia en medio de la tormenta. Si hoy el miedo al futuro y a la escasez te quita el sueño, si en el fondo te preguntas cuánto tiempo más podrás soportar esta lucha, recuerda, no es tu fuerza la que garantiza la provisión, ni tu esfuerzo el que multiplica lo necesario. Dios sostiene a quienes ya no pueden más. Él levanta a quienes están al borde del agotamiento. Y quizás ahora mismo te invita a renunciar a lo poco que te queda. No porque lo necesite, sino porque quiere mostrarte que el verdadero milagro no es el sustento, sino su presencia. El Dios que le prometió a la viuda de Sarepta que no faltarían harina ni aceite es el mismo Dios que cuida cada detalle de tu vida hoy. Tienes el valor de entregarle el control de tu mañana. La palabra, viva y eficaz, resuena a través de los siglos. No faltó harina en la tinaja ni aceite en la vasija, conforme a la palabra del Señor que habló por medio de Elías. Primero Reyes 17:16. No dejes que el miedo te paralice. El sustento no depende de las circunstancias ni de los recursos a tu disposición, sino de un Dios que ve más allá de lo evidente, que obra contra la lógica humana, que convierte la nada en el comienzo de una nueva historia. Cada mañana, al abrir la puerta y mirar hacia el futuro, elige confiar en las promesas eternas. No temas la ausencia, teme no confiar. Hay una provisión sobrenatural reservada para quienes están dispuestos a dar lo poco que tienen y confían de verdad. Ahora quiero invitarte a dar un paso radical de fe. Si sientes que has llegado a tu límite, que el miedo al futuro te aprisiona, declara aquí en los comentarios: Dios, entrego lo poco que tengo en tus manos. Que este sea tu acto público de confianza, incluso si la voz de la desesperación aún resuena en tu interior. Deja constancia de tu declaración, como la viuda de Sarepta dejó constancia de su fe al entregar su último puñado de harina. ¿Quién sabe? A partir de este simple acto, tu historia podría empezar a cambiar. Pero eso no es todo. Hay un detalle revelador en esta historia que pocos perciben y que puede transformar por completo tu perspectiva sobre los milagros de Dios. Espera, porque lo que viene a continuación podría sacudir todas tus certezas sobre los límites, la escasez y la provisión divina. La hoguera aún proyectaba brasas inquietas contra el cielo oscuro cuando Pedro, separado de los demás discípulos, intentó en vano calentarse las manos y el corazón. El olor amargo de la noche se mezclaba con el sabor de la decepción. No el sabor del simple fracaso, sino la desesperación de quien se enfrenta a la ruina de su propia vocación. Allí, a lo lejos, vio a los soldados y el tumulto que rodeaba a Jesús, sintiéndose cada vez más pequeño, menos digno de esperanza. Minutos antes, Pedro había jurado lealtad eterna, prometiendo luchar hasta el final, pero bastó con que una criada se acercara para que su voz temblara, su mirada se desviara y el miedo sofocara su valor. ¿También eres discípulo de este hombre?, preguntó ella. Y la respuesta escapó de sus labios como veneno. No fue la primera negación. Luego otra, y luego una tercera. El gallo cantó, atravesando el amanecer como una daga en el pecho de Pedro. No lo había traicionado un enemigo,
Se había traicionado a sí mismo, la vergüenza lo consumía por dentro. La sensación de fracaso era tan real y pesada como las cadenas de un condenado. Al fin y al cabo, ¿cómo podía alguien levantarse tras un fracaso tan vergonzoso? Si alguna vez has sentido que, tras un fracaso, no hay forma de volver a empezar, que tus sueños quedaron sepultados junto con tus malas decisiones, te identificas con Pedro en ese momento oscuro. Quizás nadie ve el abismo que se abrió bajo sus pies cuando perdió lo que creía que era su destino, la familia que se desmoronó, el trabajo que perdió, los planes que se hundieron. La sensación es que Dios está lejos, mirando con decepción y ya no con amor. Y el corazón susurra: no soy digno, ya no soy capaz, ya no formo parte del propósito. El miedo a la mirada ajena se convierte en una prisión y el vacío del fracaso roba toda esperanza. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué siento que ya no puedo cargar con este peso? ¿Por qué parece que mi caída fue definitiva? El mundo enseña que para merecer un nuevo comienzo no debes cometer errores. Pero la voz del Creador susurra algo diferente, algo revolucionario. Tras su resurrección, Jesús mismo buscó a Pedro. No fue un encuentro de acusación, sino de restauración. En la playa, junto al fuego, el Maestro le preguntó 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». 3 preguntas para 3 negativas, y en cada respuesta quebrantada de Pedro: «Tú sabes que te amo». Jesús no solo le devolvió el perdón, sino también un destino superior: «Apacienta mis ovejas». He aquí el secreto transformador. El fracaso de Pedro no fue su condena a muerte, sino el punto de partida para un propósito mayor. El mismo hombre que cayó públicamente fue llamado a guiar, sanar y levantar a otros que también habían caído. Lo que parecía el final de la historia era solo el comienzo de un camino de restauración. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas». Juan 21:17. No hay error tan grande que Dios no pueda corregir. No hay sueño tan destruido que Él no pueda transformarlo en una misión. Cuando crees que no hay vuelta atrás, que tus errores te han alejado irrevocablemente del plan de Dios, es precisamente entonces cuando Jesús se acerca. Él no espera que te vuelvas infalible. Te sostiene en tus momentos más oscuros, te levanta cuando todos esperan que te quedes postrado. La mirada de Jesús hacia Pedro no era de acusación, sino de compasión. Conocía todas sus debilidades y, aún así, le confió algo aún mayor. ¿Por qué habría de ser diferente contigo? ¿Cuántos viven bajo la ilusión de que sus fracasos los descalifican para siempre, cuando en realidad pueden convertirse en el fundamento de una nueva vocación? ¿Acaso lo que llaman fracaso no es, en realidad, una preparación para algo infinitamente más sublime? ¿Cuántos han dejado de intentarlo, cansados de intentarlo solos, sin darse cuenta de que es en el agotamiento de las fuerzas humanas donde la ayuda sobrenatural del Padre se manifiesta con mayor fuerza? Si sientes que ya no puedes cargar con la cruz de tus propios errores, que tu vida ha estado marcada por las derrotas, escucha la pregunta de Jesús que resuena en tu corazón: ¿me amas? A Él no le interesan tus justificaciones, desea restaurar lo que se ha roto. Es al enfrentar el fracaso que se forja la verdadera identidad. Pedro nunca volvería a ser el mismo. Tras su restauración, se convirtió en el valiente apóstol, capaz de enfrentarse a multitudes, realizar milagros e incluso a la muerte. ¿Y tú? ¿Seguirás creyendo que has caído para siempre? ¿O permitirás que la misma mano que levantó a Pedro te levante también a ti? No es la vergüenza del pasado lo que determina tu futuro, sino la respuesta que le des a Jesús en este preciso instante. ¿Y si todo este dolor, esta amarga experiencia del fracaso, fuera en realidad la semilla de un propósito mayor? ¿Y si, en vez de ser descartado, estuvieras siendo transformado?
El mundo puede llamarte perdedor, pero Dios te llama por tu nombre y te da una misión aún más noble. No te dejes atrapar por la lógica humana. Deja que la restauración divina transforme cada cicatriz, cada lágrima, en poder para sostener y levantar a otros. ¿Has considerado alguna vez que tus propios fracasos podrían ser el puente para restaurar a personas que, como tú, alguna vez se sintieron incapaces de seguir adelante? Algunos dicen que quienes han fracasado no merecen volver a empezar, pero la voz de Jesús contradice el sentido común. Él no solo restaura, sino que confía. Él no solo perdona, sino que fortalece. ¿Estás dispuesto a aceptar que no es tu error lo que define tu destino, sino lo que haces ante los ojos de Cristo? Escribe en los comentarios: creo que Dios me eleva por encima de mi fracaso. Declara, como un acto de fe, que te niegas a permitir que tus errores sean mayores que el amor y el propósito de Dios. Sé sincero. ¿Alguna vez has estado como Pedro, a punto de rendirte? ¿Qué necesita ser restaurado en tu vida hoy? Si tu alma clama por una nueva oportunidad, reclámala ahora, depositando públicamente tu fe en aquel que jamás desprecia un corazón roto. Pero lo que pocos quieren ver va más allá del consuelo inmediato. Existe un secreto, casi desconocido, sobre cómo recuperar los sueños tras un fracaso. Lo que a nuestros ojos parece una tragedia puede ser precisamente el escenario preparado para que Dios muestre su poder de una forma sin precedentes. No permitas que los lamentos del pasado ahoguen la suave voz que te llama a seguir adelante. Hay promesas para tu vida que no se desvanecen por tus tropiezos, y la fuerza para volver a empezar no depende de lo que hayas logrado, sino de quién te llama. Y lo más sorprendente es que cuanto mayor es el dolor, más profunda es la transformación que aguarda. No te limites a lo que has perdido. Prepárate para recibir mucho más a cambio, así como Peter se convirtió en un pilar para muchos. Pero eso no es todo. Hay algo en la restauración que transforma incluso los escenarios más improbables. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que creías saber sobre los límites y los nuevos comienzos. La ardiente arena del desierto se extendía bajo los pies callosos de Abraham, mientras, día tras día, su mirada escudriñaba el horizonte en busca de alguna señal de que la palabra que había oído de Dios no fuera un eco lejano de una esperanza imposible. El cielo nocturno, salpicado de incontables estrellas, solo servía para agravar la silenciosa angustia que le oprimía el pecho cada vez que se prometía que, tal vez en otro ciclo lunar, la promesa se cumpliría. Los años se acumulaban como frías piedras alrededor de su corazón, y el peso de esperar lo imposible parecía cada vez más aplastante. Abraham era el elegido, el amigo del Altísimo, pero el vientre de Sara permanecía en silencio, y cada intento de sonreír ante los vecinos era un desafío, pues todos conocían la promesa, pero nadie veía su cumplimiento. Y es en este escenario de espera extenuante, cuando todo parece burlarse del creyente, que el dolor de quienes aguardan una promesa divina se vuelve insoportable. Hay algo más desgarrador que haber escuchado de Dios que una puerta se abriría y conforme pasan los días y los años, solo aumentar la sensación de que todo permanece cerrado, de que la respuesta no llegará. ¿Te has sentido alguna vez así? Cuando parece que la promesa se ha convertido en un fantasma que te persigue, pero que nunca se materializa. Cuando pasa el tiempo y lo único que cambia es el aumento de la ansiedad en tu pecho y la pregunta, ¿fui yo quien malinterpretó? ¿Cumple Dios realmente lo que promete o solo me aferro a ilusiones? Abraham experimentó esta profunda desesperación, porque el silencio de Dios a veces duele más que cualquier no. Piensa en la última vez que tu corazón clamó en silencio por lo que Dios te había dicho. El temor a una nueva decepción, a compartir tu fe con otros y sentir vergüenza,
Es un peso que te impide celebrar incluso las pequeñas alegrías. El desaliento amenaza con apoderarse de ti cuando miras tu vida y sientes que todo está paralizado, estancado, como si el cielo se cerrara a tus súplicas. Y en este proceso, es fácil creer que el Señor te ha olvidado, que tal vez alguna falta tuya ha frustrado sus planes. Pero, ¿y si parte del propósito de Dios en la promesa es este periodo de espera? ¿Y si la fidelidad divina no se mide por la rapidez, sino por la profundidad con la que transforma tu corazón durante el camino? El día en que Dios le reveló a Abraham que sería padre de multitudes, fue seguido por cientos de días en los que solo existían el silencio, la duda y el dolor de ver cómo el tiempo marchitaba la esperanza. Cada vez que Sara lloraba en secreto, cada vez que los vecinos murmuraban, Abraham era puesto a prueba, no solo en su fe, sino también en su voluntad de seguir esperando contra toda lógica. La promesa de Dios, a diferencia de las promesas humanas, no se rige por los tiempos terrenales. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. ¿Qué significa esto? Que el milagro no comienza cuando se cumple la promesa, sino cuando el corazón decide creer incluso sin ver. Abraham no solo recibió un hijo, fue fortalecido, sostenido y enaltecido por una confianza descomunal ante lo imposible. En este punto se produce una revelación impactante. Lo que te sostiene en el camino no es el resultado, sino la relación. Mientras todos esperan el final glorioso, a Dios le interesa el proceso. Te sostiene y te levanta mientras caminas, no solo cuando llegas. Aquí es donde el mensaje irrumpe en tu vida. ¿Acaso aquello que te hace pensar que ya no puedes más es precisamente donde Dios demuestra que aún sostiene cada fibra de tu fe? ¿Cuántos de nosotros creemos que el silencio de Dios significa ausencia, cuando en realidad es en ese silencio donde Él obra en niveles que nuestros ojos no pueden ver? No se trata de ser fuerte solo, sino de permitirte ser sostenido por aquel que lo prometió. Y si el tiempo transcurre, es porque Él te está formando a su imagen, para que, al recibirlo, sepas cómo usarlo, protegerlo y multiplicarlo sin perderte a ti mismo. La fidelidad divina nunca falla. Se manifiesta en cada segundo de espera, porque el Señor no permite que sus promesas queden vacías. ¿Sientes la desesperación de las promesas incumplidas? El peso de ver a todos a tu alrededor avanzar, recibir, prosperar, mientras tú sigues esperando. Entonces quizás estés más cerca de un milagro de lo que imaginas, porque la fe que se refina en la espera es la misma fe que cuando estalla en respuesta transforma generaciones. No dejes que el cansancio de la espera te robe la convicción de que hay un Dios que sostiene y levanta a quienes eligen confiar, incluso si el suelo se desmorona bajo sus pies. Este es el momento de cuestionar todo lo que te han enseñado sobre la espera. No aceptes la mentira de que la fe es solo para quienes reciben rápidamente. No caigas en la trampa de medir el valor de tu esperanza por la rapidez de la respuesta. El tiempo de Dios nunca se desperdicia. De hecho, Él te fortalece cada vez que insistes en confiar, sostiene tu corazón con cada lágrima silenciosa y prepara algo que va mucho más allá de lo que pediste. ¿Qué habría sido de Abraham sin la demora? ¿Qué habría sido de ti sin el proceso? Quizás en este mismo instante, Dios mismo te está diciendo, no te rindas, porque la fidelidad nunca falla. Yo te sostengo, incluso cuando sientes que ya no puedes más. Si estas palabras han tocado tu alma, escribe en los comentarios, elijo confiar, aunque duela. Haz de este comentario tu estandarte, tu oración pública, tu declaración de guerra contra la incredulidad que intenta paralizarte. Y si este contenido ha encendido la fe en tu corazón, haz clic en me gusta y compártelo como un verdadero acto de evangelización.
Tu gesto podría ser el punto de inflexión en la vida de alguien que también necesita ser fortalecido por lo que el Señor está diciendo hoy. Pero lo sorprendente es que aquí se esconde algo aún más profundo. ¿Qué pasaría si descubrieras que, mientras esperas, ya estás siendo elevado, aunque no te des cuenta? ¿Y si la historia de Abraham fuera la clave para liberarte de la sensación de derrota y seguir adelante, incluso entre lágrimas, con la certeza de que no estás solo? Prepárate, porque hay una revelación sobre esta espera que pocos comprenden y que puede transformar no solo tu percepción, sino todo tu camino a partir de ahora. Cenizas esparcidas por el suelo, el polvo de la desgracia lo cubre todo a su alrededor. Su cuerpo ya no reconoce los límites de su propio dolor. Amigos silenciosos lo rodean, pero el silencio que flota en el aire pesa más que cualquier palabra triste. Ninguna respuesta resuena en medio del vacío de una casa devastada, una familia arrebatada, una salud que se le escapa como arena entre los dedos. Se siente aplastado por una sucesión de catástrofes que le robaron lo que amaba, lo que creía que era el sentido de su vida. Job no solo pierde posesiones, pierde a sus hijos, su honor, la compañía de su esposa, el respeto de quienes antes llamaban a su puerta. Su cuerpo, cubierto de heridas, palpita de dolor, pero lo que más le duele es el corazón, el vacío que resuena y la pregunta que martillea sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que alguien, aparentemente fiel, sea llevado al extremo del sufrimiento, hasta el punto de perder la esperanza, de pensar que todo ha terminado? En medio de esta desesperación, Job se sienta sobre las cenizas, donde nada florece, y conversa consigo mismo, con Dios, con amigos que son incapaces de consolarlo. ¿Te has encontrado alguna vez así, viviendo un momento en el que cada pérdida parece robarte el aliento, cuando el sentido se agota y tu alma clama, ¿no puedo más? ¿Cuántas veces el peso de las pérdidas te hace creer que estás solo, abandonado incluso por el Creador mismo? Es común escuchar frases vacías en tiempos de dolor. El tiempo todo lo cura. Dios no nos da cargas más pesadas de las que podemos soportar. Pero el tiempo por sí solo no devuelve lo que se ha perdido, y la carga parece abrumadora. ¿Qué sucede cuando ya no se encuentra fuerza en consejos, oraciones, ni siquiera en el propio cuerpo? Job, en lo más profundo de su abismo, cuestiona, protesta, llora, no oculta su indignación ante los cielos cerrados, pero es precisamente en esta confrontación sincera y sin tapujos donde comienza a germinar la semilla de la esperanza. En el pesado silencio de las pérdidas irreparables, emerge una declaración de fe casi escandalosa. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Job, sin nada que perder, sin nada más que su propio dolor, desafía la lógica y declara que, a pesar de todo, hay un Dios vivo que no lo ha olvidado. Esta frase no es huida, no es alienación, es más bien una rebelión contra la desesperación, una negativa a rendirse al vacío. ¿Te has fijado alguna vez en cómo las mayores declaraciones de esperanza suelen surgir de los valles más profundos? No es casualidad que cuando todo parece perdido, cuando ya no se puede confiar en las fuerzas humanas, se oiga la voz de Dios mismo que dice: «Yo te sostengo, yo te levanto». Esto no significa que el sufrimiento se borrará como por arte de magia, sino que, en el corazón del dolor, hay un poder capaz de restaurar lo que la vida ha destruido. Job no recibió todas las respuestas a sus preguntas, pero experimentó una presencia viva y real, capaz de transformar las cenizas en un testimonio de victoria. No solo fue restaurado doblemente, sino que alcanzó una nueva comprensión de quién es Dios, de su infinita capacidad para sostener incluso cuando todo parece derrumbarse. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han arrebatado los sueños? ¿Has perdido a familiares sin previo aviso? ¿Has visto truncados tus planes en el momento de mayor ilusión? ¿Has experimentado la frustración de reconstruir castillos solo para verlos derrumbarse, sintiendo que siempre estás al borde del abismo?
¿Cuántas veces la pérdida te ha hecho dudar del cuidado divino, como si la ausencia de respuesta fuera abandono? ¿Sabes lo que pocos se atreven a admitir? Que la sensación de fracaso nace no solo de lo que se pierde, sino de la paralizante sensación de que Dios guarda silencio. Pero, ¿y si te dijera que, en las horas en que el cielo parece plomo, es precisamente cuando la raíz de la fe se profundiza? Que la verdadera esperanza no es la ausencia de dolor, sino la decisión de creer en un Redentor activo, incluso cuando todo lo demás grita lo contrario. Job te reta a no dejar que la pérdida sea el final de la historia. Se niega a definir su valor por sus cicatrices. Se atreve a afirmar, en medio del dolor y la ruina, que la redención existe más allá de las ruinas. No es algo natural, no surge de una explicación lógica, sino de una profunda conexión con la esencia de Dios, sustentador, fortalecedor, restaurador. Recuerda, lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de una nueva travesía marcada por el cuidado, el consuelo y, sobre todo, la restitución. Dios no solo le devolvió a Job sus posesiones materiales e hijos, sino que restauró su dignidad, su propósito, su capacidad de soñar de nuevo. Si sientes que ya no puedes más, que el peso de la pérdida lo ha aplastado todo, deja que esta verdad resuene en ti. Tu Redentor está vivo, está a tu lado en medio del polvo y las cenizas, listo para reconstruir lo que parecía imposible. Si sientes un vacío interior que nada puede llenar, si todo ha perdido su encanto y el horizonte se ha vuelto gris, no aceptes la mentira de que Dios te ha olvidado. El mismo Job, habiéndolo perdido todo, pudo ver, en medio del sufrimiento, la silueta de un Dios presente, atento y compasivo. La restauración de Job no provino de méritos, sino de una fe pura, de una entrega absoluta ante lo incontrolable. Y si, por casualidad, el dolor te ha llevado al límite, debes saber que es precisamente en ese límite donde el Señor interviene, te sostiene y te levanta. No es fracaso admitir que has llegado al límite de tus fuerzas. Al contrario, ahí es donde comienza el terreno fértil para que el extraordinario poder de Dios se manifieste. Pero hay algo aún más profundo. Mientras el mundo señala con el dedo a quienes han perdido, a quienes han caído, a quienes se han vuelto indignos ante los ojos humanos, Dios mira con compasión y esperanza. Él no define a nadie por las marcas de la derrota, sino por el potencial de redención. ¿Cuántos hoy necesitan recuperar no solo lo material, sino también la esperanza, el valor y la fe? Job enseña que la última palabra nunca pertenece a la tragedia, sino a quien vive y reina para siempre. Detente y reflexiona. ¿Tu historia necesita respuestas o un encuentro con el Redentor que jamás te abandona? Si estas palabras rompen el silencio de tu dolor, déjalas en los comentarios. Mi Redentor vive y me restaura. Declara esto como un acto de fe y renuncia a la desesperación, afirmando públicamente que no aceptarás ser definido solo por tus pérdidas, sino por el Dios que te sostiene y te levanta. No te equivoques. Lo que parecía el final es, para Dios, un punto de reconstrucción. Si sientes un llamado diferente resonando en tu corazón ahora, no lo ignores. Ábrete a lo inesperado, porque lo que Job experimentó entre las cenizas fue solo el comienzo. Y créeme, hay una revelación aún más profunda sobre la restauración que casi nadie ha notado y que puede ser la clave de tu propio camino a partir de hoy. Las murallas de Jericó se alzan imponentes al fondo, firmes e infranqueables. Pero en la espesa oscuridad de la noche, dos figuras se mueven silenciosamente entre las sombras, deslizándose por el laberinto de calles entrelazadas. El olor a piedras antiguas se mezcla con el fuerte y dulce aroma del incienso que arde en los estrechos callejones, donde la reputación de cada habitante ya está sellada por miradas despectivas. Rahab, conocida por todos por su oficio,
Observa cómo se acercan los dos hombres con una mezcla de temor y una esperanza visceral. No es la protagonista esperada en una historia de fe, marcada por el pasado, por las miradas que la reducen a un nombre y una función, por la vergüenza arraigada que la ciudad nunca le permite olvidar. Pero esta noche es diferente, porque entre las sombras y el peligro tomará una decisión capaz de redefinir todo lo que dicen de ella. El peso del juicio colectivo es real, abrumador, parece adherirse a la carne, encerrando el alma en un eterno «no eres digna». Rahab siente cada palabra venenosa, cada risa ahogada al pasar, cada vez que alguien repite su nombre con desprecio. La prostituta. La etiqueta es un latigazo diario, pero en su interior algo se agita, una semilla de confianza, de esperanza, que desafía todo lo que le ha impuesto una sociedad despiadada. Mientras decide ocultar a los espías del pueblo de Israel, el corazón de Rahab late con fuerza. Un acto de valentía, sí, pero también un salto al vacío. ¿Podría alguien como ella formar parte de un plan divino? Tiene el pasado, con todos los errores, las marcas y los nombres que la atormentan, el poder de impedir lo que Dios quiere construir. En su mente, estas preguntas se mezclan con el temor a ser descubierta, pero también con la extraña certeza de que, tras la situación imposible, hay un propósito superior. El cielo oscuro parece observar, en silencio, como si esperara la respuesta. ¿No es curioso que muchos de nosotros experimentemos algo similar? Quizás tú también cargues con viejas etiquetas, heridas expuestas por el juicio ajeno, marcas del pasado que insisten en definirte. La gente reduce tu identidad a un error, una mala etapa, una historia que ya no representa a quien quieres ser, y lo peor, esas palabras resuenan en tu interior, creando una prisión invisible, convenciéndote de que no hay manera de sostenerte ni de renovarte. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado frases como «la gente así nunca cambia», «siempre serás así» o «Dios no elegiría a alguien como tú»? Es como si la vergüenza del pasado robara toda esperanza de liberación, como si la voz de Dios no pudiera penetrar las capas de rechazo y dolor. Pero ¿y si lo que dice la gente no tiene el poder de anular lo que Dios quiere lograr en tu vida? ¿Y si precisamente donde el mundo solo ve defectos, el Señor ve tierra fértil para milagros? Rahab, enfrentando el riesgo de muerte por proteger a extranjeros, cree más en la misericordia del Dios de los israelitas que en la condena de quienes la rodean. Hace un pacto, no con los hombres, sino con su propio futuro. Si cree, su casa se preservará, su familia se salvará, su identidad se transformará. Esto es lo que la Biblia declara con sorprendente intensidad. Por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció con los desobedientes porque recibió a los espías en paz. Hebreos 11:31. El texto no oculta su pasado, sino que lo yuxtapone a su fe, mostrando un contraste que desafía toda lógica humana. Rahab es recordada, no por lo que le hicieron, sino por su confianza en un Dios que sostiene y levanta a aquellos a quienes todos ya habían desechado. He aquí la sorpresa. La vergüenza que debió destruirla se convirtió en el escenario de su renacimiento. Ningún detalle se borra, porque Dios no necesita ocultar las heridas. Las transforma en cicatrices de victoria y testimonio. La misma sangre de Jesús, siglos después, llevaría en su linaje el nombre de Rahab, la mujer que trascendió el pasado para formar parte de la promesa. ¿Te has detenido a pensar que aquello que el mundo usa para avergonzarte podría ser precisamente lo que Dios quiere usar para exaltarte? ¿Por qué seguimos aceptando que solo las personas perfectas pueden ser instrumentos de bendición? ¿Cuántos talentos, sueños y futuros prometedores se desperdician hoy porque alguien creyó más en las etiquetas que en la voz de Dios? Quizás hoy te sientas atrapado en recuerdos dolorosos, cicatrices abiertas, palabras que resuenan diciéndote que nunca serás suficiente para ser restaurado.
Pero la misma promesa que sostuvo a Rahab está disponible para ti. El plan del Altísimo no termina con tu pasado. Al contrario, Él es un experto en transformar historias improbables en ejemplos eternos de gracia y nuevos comienzos. El llamado es profundo. Seguirás ocultándote tras las condenas ajenas, aceptando que no puedes ser levantado, o te atreverás a creer que hay una nueva identidad para ti más allá de las sombras. ¿Es esta vergüenza una condena definitiva o el prólogo del mayor testimonio de tu vida? ¿Por qué aceptar permanecer caído cuando Dios mismo dice, ahora que Él sostiene y renueva? Respira, permítete preguntarte, ¿quién serías si dejaras atrás las etiquetas y dieras un paso de fe? El escándalo de la gracia es este. Dios no solo sostiene a los que caen, sino que eleva a lugares de honor a quienes el mundo ha despreciado. Rahab, a quien todos señalaban como ejemplo de derrota, se convirtió en un símbolo de fe que vence el pasado. Y si tú, precisamente tú, eres a quien Dios quiere usar para mostrar al mundo que nadie está más allá de su restauración. Si esta palabra te confrontó con la vergüenza que te pesa, declara en los comentarios, mi verdadera identidad está en manos de Dios. Tu respuesta podría ser el primer paso para romper viejas cadenas, no solo en tu vida, sino también en la de muchos que serán testigos de tu valentía. Y si crees que esta historia termina aquí, déjame decirte, hay algo aún más sorprendente detrás de este episodio. Una revelación que pocos perciben, pero que podría ser la clave de tu propia liberación. Lo que viene después podría transformar tu perspectiva para siempre. Los ojos de Mefiboset jamás habían conocido la inmensidad de los campos abiertos sin dolor. Desde niño, sus pasos estuvieron marcados por la discapacidad. Su infancia, no solo por la falta de movimiento, sino también por la insignificancia, ante los ojos de quienes decidían quién era digno y quién no. El silencio de su casa en Lodebar resonaba con soledad. Era el lugar a donde llevaban a los olvidados el destino final de quienes caían en desgracia, de quienes carecían de título, belleza o fuerza para atraer la atención de alguien importante. Mefiboset creció escuchando historias de un abuelo rey, de un padre valiente, pero ninguna de esas glorias parecía haber perdurado para él. El tiempo profundizó el dolor, pues no solo su cuerpo cargaba con heridas, sino que su corazón se endureció bajo el peso del abandono. ¿Alguna vez has sentido este peso? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que por mucho que te esfuerces, siempre serás invisible para quienes deciden quién merece amor, cuidado y presencia? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo, buscando alguna razón por la que alguien te elegiría, se acordaría de ti, te abriría las puertas de tu existencia? Quizás, como Mefiboset, te han hecho creer que nadie vendrá jamás a Lodebar, que no hay camino hacia los lugares donde te has escondido por la desesperación, el rechazo o historias que se te han escapado de las manos. Pero en medio de este aparente olvido, un movimiento invisible comienza a gestarse en el palacio del rey David. Mientras Mefiboset repite su rutina de días idénticos, intentando sobrevivir al silencioso dolor de su alma y al desprecio de la sociedad, David se inquieta por una promesa hecha años atrás a su amigo Jonatán. El rey pregunta, ¿queda aún alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrar la bondad de Dios? Un murmullo de esperanza interrumpe el exilio de Mefiboset. De repente, alguien recuerda su nombre, alguien menciona a aquel a quien todos quieren ignorar. El destino de los invisibles puede cambiar en un instante, porque la gracia no depende de sus acciones, sino de la fidelidad de quien prometió. David manda llamarlo, la orden atraviesa los muros de Lodebar, lugar de humillación, e irrumpe en la vida cotidiana de Mefiboset con algo que jamás se atrevió a soñar: ser llamado a la mesa del rey. Cuando llega la comitiva real, Mefiboset siente temor. Después de todo, su historia le ha enseñado a esperar lo peor, no honores.
Pero las palabras que escuchan no son de condena, ni de recuerdo de su pasado familiar, ni de vergüenza por su discapacidad. David mira a este hombre marcado por el abandono y le dice: no temas, porque te mostraré mi bondad por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y siempre comerás en mi mesa. Segundo Samuel 9:7. Imagina las emociones que estallan en su interior: incredulidad, miedo, vergüenza, y luego, lentamente, por primera vez en tantos años, esperanza. ¿Puedes ver la diferencia entre lo que Mefiboset esperaba oír y lo que recibió? Esperaba ser rechazado y fue honrado. Esperaba más muestras de rechazo y recibió una invitación a ser parte de la familia. Esta no es solo una historia del pasado. Se trata exactamente de ti, ahora. ¿Cuántas veces te has sentido como si estuvieras en el limbo de la vida, un hombre más olvidado, pensando que Dios está demasiado ocupado para notar tus lágrimas? Lo asombroso es que cuando todo en tu interior grita que no puede más, que está cansado de ser invisible, Dios sigue obrando en silencio. Prepara encuentros, abre puertas que no dependen de tu pasado ni de tu apariencia. Quizás has aprendido a sobrevivir con migajas emocionales, aceptando la mentira de que naciste para ser una carga, que tu historia no le interesa al cielo, que tu voz jamás resonará en el trono del Rey. Pero hoy las promesas de Dios no se limitan a tu pasado. Derriban muros, cruzan desiertos y llegan justo donde creías imposible. Hay una bondad reservada para quienes ya no esperan nada. En el momento en que todos te olvidan, Dios te sostiene en la palma de su mano. No temas, porque te mostraré mi bondad. No se trata solo de consuelo, sino de la restauración de la dignidad, la promesa de que tienes un lugar en la mesa, aunque todos los demás ya se hayan sentado. Puede parecer extraño, pero la teología del reino siempre subvierte la lógica del mundo. Quienes son marginados, tratados como inútiles e indeseados, se convierten precisamente en aquellos a quienes Dios elige para sorprender a todos. Ahora mira en tu interior. ¿Acaso no has estado viviendo a la sombra del miedo, esperando lo peor, pensando que no eres digno de cuidado, honor o restauración? Y si tú, como Mefiboset, aceptaras la invitación de Dios a salir del exilio emocional, y creyeras que hay un lugar reservado para ti, no por mérito, sino por gracia. Dios no te olvida porque los hombres te rechacen. Él te sostiene, te levanta y te llama por tu nombre. Mefiboset, aún lisiado, aún considerado despreciable por la cultura circundante, se sienta ante el rey con la misma dignidad que los príncipes. La discapacidad oculta durante años ya no es un obstáculo para el amor. Y la herencia perdida hace tanto tiempo es restituida. ¿Sabes qué es lo más impresionante? David no solo restituye los derechos, sino que ofrece presencia, comunión y pertenencia. Esta es la promesa de la gracia activa. No basta con ser recordado, es necesario ser incluido, vivir una nueva identidad. Cuando Dios te exalta, no es para exponerte a la vergüenza, sino para revestirte de honor. El palacio que parecía lejano se convierte en tu morada. El banquete que parecía exclusivo encuentra su lugar en la mesa. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué tantas personas se sienten inferiores, inútiles, sin esperanza de pertenecer? ¿Se trata simplemente de falta de autoestima o existe una raíz espiritual? Un robo de identidad perpetrado por años de palabras hirientes, rechazo familiar y comparaciones crueles. Y si la verdadera cura no reside en la aceptación de los demás, sino en recibir la mirada de Dios, que hoy te dice: levántate, hijo, hija, mi bondad no depende de lo que otros hayan dicho de ti. Es hora de cuestionar esa cruel idea de que el silencio ajeno es el mismo que el silencio del cielo. No caigas en esa trampa. No fuiste creado para arrastrarte en la vergüenza. Naciste para ocupar un lugar de honor, porque Dios mismo te sostiene, te eleva y te incluye.
Quizás muchos estén escuchando ahora y pensando que su historia jamás cambiará, que el abandono y el desprecio son condenas eternas, pero todo este dolor puede redimirse en un instante. Una sola palabra del Rey basta para transformar tu destino. Dios visita Lodebar de nuevo, y tu nombre está en la lista de honor. Es imposible seguir cargando con esta etiqueta de olvido, de ser desechable. Si alguna vez sentiste que no eras suficiente, que nunca serías notado, hoy la verdad de Dios te alcanza. Ser sostenido y exaltado por Él significa tener un valor inalienable, un lugar de honor, sin importar tus errores, tus tropiezos, tu historia. Y ahora quiero desafiarte. Si esta historia reveló el dolor oculto en tu alma, si hay algo dentro de ti que clama por dignidad, por un nuevo comienzo, declara en los comentarios: mi lugar está en la mesa del Rey. Haz de este comentario un acto profético, un símbolo de que te niegas a vivir como alguien olvidado. Deja que toda palabra de condena sea arrancada, porque Dios no solo te rescata, sino que te sostiene cada día, te levanta donde menos lo esperas. Pero el viaje no termina aquí. Existe un secreto sorprendente sobre los olvidados del reino, algo que solo los valientes pueden descubrir. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar pondrá a prueba todo lo que creías saber sobre tu valía y tu futuro. Unas pesadas cadenas arrastran a Sansón hasta el centro del templo. Su rostro, marcado por el tiempo y el sufrimiento, y sus ojos vacíos, donde antaño brillaba la legendaria fuerza que aterrorizaba a los filisteos, se han ido llenando de lágrimas. Su cabello, símbolo de su pacto, ahora se reduce a mechones, al igual que su dignidad. Tropieza, guiado como un animal ciego, bajo la atenta mirada de una multitud que grita, se burla e insulta. No hay amigos ni aliados, solo el eco de su propia caída resonando en su alma. En este abismo de vergüenza, Sansón siente el peso aplastante de la culpa por no haber podido liberarse del ciclo de derrotas que él mismo creó. Con cada risa de sus enemigos, con cada recuerdo de Dalila y de las ataduras que no pudo romper, su corazón sangra con la certeza de que ya no puede seguir adelante. Había sido elegido, apartado desde el vientre materno, portador de una promesa divina, pero ahora solo le quedaban debilidad, ceguera y el remordimiento de no haber resistido la presión de la tentación. La furia de la multitud filistea no es más que el reflejo externo de una batalla interna mucho más cruel, la que se libra contra la propia desesperación, contra la sensación de un fracaso irreversible. ¿Quién te levantará cuando ni siquiera tú mismo puedes perdonarte por haber caído tantas veces? En esa oscura cámara de desesperación, el grito silencioso de Sansón podría ser el tuyo. ¿Cuántas recaídas te han aplastado hasta el punto de creer que Dios jamás volverá a escucharte? ¿Cuántas veces, tras prometer un cambio, te has encontrado de nuevo en el punto de partida, sintiendo tu alma prisionera de patrones que no puedes romper? Dicen que se necesita fuerza de voluntad, pero nadie te advierte del vacío mortal que queda cuando tus fuerzas se agotan, del agotamiento de luchar contra ti mismo, del peso de cargar con recaídas que parecen interminables. Es aquí, en el suelo de la vergüenza, donde los ojos no ven más que su propia culpa, que muchos creen que Dios los ha abandonado. ¿Pero acaso el Creador realmente abandona a quienes caen? ¿Le da la espalda a quienes más necesitan su ayuda precisamente en su momento de mayor debilidad? ¿O hay un misterio en la humillación de Sansón que la mayoría ignora? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar, ciego no solo físicamente, sino también espiritualmente, ante una multitud que celebra tu ruina? Mientras sus manos tanteaban las columnas del templo, Sansón gimió, no con ira, sino con una humildad sin precedentes. Su grito resonó entre la multitud y llegó hasta el cielo. «Oh Señor Dios, acuérdate de mí». Jueces 16:28.
No había argumentos, ni mérito alguno, solo la esencia desnuda del ser humano diciendo, ya no puedo, pero tú sí. Este es el clímax de todo el dolor acumulado, el momento en que la vergüenza se transforma en oración, la debilidad en dependencia y la recaída, paradójicamente, se convierte en el escenario para la mayor respuesta de Dios. Lo que casi nadie ve es que la restauración de Sansón no comienza cuando recupera sus fuerzas, sino cuando se rinde verdaderamente, no al pecado, sino a la gracia. No porque merezca ser exaltado, sino porque clama con sinceridad, porque reconoce que su propio aliento depende del Señor. Nótese que el Dios que sostiene a los que caen no exige perfección en el desempeño, sino sinceridad en la entrega. Es en este clamor, desprovisto de orgullo, donde Sansón experimenta su fuerza más profunda y definitiva. No la que impresiona a las multitudes, sino la que vence la culpa, restaura la identidad y demuestra que incluso al final, cuando todo parece perdido, todavía hay esperanza de un nuevo comienzo. Quizás hoy tu corazón esté tan lleno de culpa y vergüenza que sientas que ya no hay espacio para escuchar la voz de Dios. Quizás la sensación de no poder seguir adelante se alimente de años de promesas rotas y recaídas que nadie conoce, excepto tú y el Señor. Pero lo que revela la historia de Sansón es que un clamor sincero, incluso si proviene de la más profunda desesperación, llega al trono celestial. No te equivoques. No es la cantidad de caídas lo que determina si Dios te levantará, sino el valor de, aún caído, pedir ayuda. Ese es el secreto que casi nadie comprende. Dios responde no porque lo merezcas, sino porque es fiel a sus promesas y a su amor incondicional. Y cuando dice que te levantará, que te sostendrá, no habla de un futuro lejano, sino de un presente disponible para quienes se atreven a clamar con sinceridad. Pregúntate ahora, ¿quién te sostiene cuando ya no puedes hacerlo tú mismo? ¿Acaso las recaídas que te avergüenzan son más fuertes que el poder de Dios para restaurar tu historia? ¿Cuántos ciclos más de autosabotaje permitirás que definan tu destino cuando hay una mano extendida lista para levantarte? Nadie habla del silencio absoluto del corazón, cuando la vergüenza silencia incluso la oración. Pero es en este espacio de vulnerabilidad donde Dios da a luz una nueva fuerza, una fuerza que no depende del pasado, sino de la promesa de que Él es quien te levanta y sostiene cada fragmento roto de tu ser. Permítete creer esto, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, aunque la multitud insista en celebrar tu caída. Escucha, hay un secreto en esta historia que puede romper todos los patrones de culpa en tu vida. Si al escuchar este mensaje sentiste que el peso de la culpa cedía ante un destello de esperanza, declara ahora en los comentarios: Señor, quiero clamar a ti, aunque esté caído, levántame con tu poder. Este acto no solo es público, sino también espiritual. Rompe el patrón de silencio nacido de la vergüenza y transforma tu crisis en un clamor de fe. Al escribir, das un paso visible hacia un nuevo comienzo. Desafías el ciclo de autodestrucción desde dentro, confiando en que el Dios que escuchó a Sansón también escucha tu clamor hoy. Y tras esta historia se esconde algo aún más transformador, algo que puede abrir tus ojos espirituales a una nueva comprensión del fracaso, el pecado y la restauración. Prepárate. La revelación que está a punto de surgir desafiará todo lo que te han enseñado sobre las caídas repetidas y el amor del Padre. Las manos de Habacuc tiemblan ante la escena que se desarrolla ante él. El profeta se siente abrumado por una angustia casi asfixiante. ¿Cómo puede confiar en que aún exista la justicia cuando la corrupción se extiende como una enfermedad entre su pueblo? Las plazas están llenas de mentiras, los tribunales se han convertido en refugio de opresores, y con cada súplica que eleva, los cielos parecen guardar silencio. Habacuc se dirige al Señor con palabras que resuenan con el clamor de muchos corazones afligidos.
¿Hasta cuándo, Señor? Clamaré y no me oirás. No solo le hiere la violencia del mundo exterior, sino también el peso de un silencio divino, cuando todo parece clamar por intervención. ¿Cómo soportar el peso de esperar justicia cuando ya no se puede soportar el dolor de la impunidad? Quizás mires a tu alrededor y veas el mal triunfar, a los malvados prosperar, y lo único que queda a tu alrededor es la sensación de que Dios se ha olvidado de actuar. En la piel de Habacuc, cada día transcurre con una sensación de impotencia, como si la esperanza estuviera a punto de desaparecer. Es un dolor que muchos conocen de primera mano, el de ver avanzar el mal, mientras el bien parece ser constantemente sofocado. En el corazón del profeta se libra una brutal batalla. No duda del poder de Dios, pero su alma sufre por la lentitud con que ve llegar la justicia. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? ¿Por qué me haces ver la aflicción? Pregunta con la voz quebrada por la emoción, una voz que ha presenciado de primera mano las lágrimas de los inocentes. ¿Has sentido alguna vez este peso? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces tendrías que clamar para que la justicia finalmente descienda sobre tu hogar, tu tierra, tu historia? El panorama es devastador. Autoridades corruptas, familias destrozadas por decisiones injustas, sueños sepultados por el cinismo ajeno. El dolor de Habacuc es el dolor de todos aquellos que alguna vez se han visto abrumados por la sensación de que el mal ha triunfado y Dios ha guardado silencio. En este punto, la narración bíblica te sumerge en este abismo de espera y tensión, porque no hay fe verdadera sin atravesar la noche oscura del silencio de Dios. Pero el momento impactante llega cuando el Señor finalmente rompe el silencio, no con una respuesta inmediata ni con la promesa de una venganza rápida, sino con una revelación que parece tan absurda como necesaria. Aunque la visión se demore un poco, se acerca a su fin y no defraudará. Aunque se demore, espérala, porque sin duda vendrá, no se demorará. La sorpresa radica en comprender que el tiempo de Dios no se doblega ante nuestra ansiedad. El Señor no ignora el clamor de quienes ya no pueden soportarlo, e incluso cuando parece tardar mucho, la promesa es infalible. Dios ve las lágrimas que nadie más ve. Observa el sufrimiento que el sistema ignora y su palabra, aunque parezca demorarse, es una roca firme, porque no miente, no falla, no se pierde en el tiempo. Este versículo atraviesa la desesperación y siembra una semilla de esperanza donde todo parecía muerto. En el espejo de esta historia, te enfrentas a una pregunta incómoda. ¿De verdad te ha olvidado Dios mientras el mal triunfa? ¿O es la espera el escenario necesario para que su justicia perfecta y misericordiosa florezca entre las ruinas? Porque los hombres pueden faltar a sus promesas, los jueces pueden corromperse, pero aquel que te sostiene no miente, no falta a su palabra, no abandona a quienes claman por justicia. Jesús, el juez justo, es quien te levanta cuando el peso de la injusticia amenaza con aplastarte. Y es precisamente aquí donde la palabra nos interpela. La verdadera fe no consiste en que todo se resuelva rápidamente, sino en permanecer firme, incluso sin ver el fin del dolor, confiando en que Dios es quien te sostiene y te levanta, aun cuando todo se derrumba a tu alrededor. Aplicar esta enseñanza es tan duro como liberador. No es tu fuerza la que cambiará la situación. No es tu indignación la que hará que la justicia surja de inmediato. Pero hay un tiempo para todo bajo el cielo, cuando tu alma esté agotada de esperar, cuando la esperanza parezca un hilo a punto de romperse. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Dios mismo camina a tu lado, obrando en silencio, tejiendo milagros, donde tú solo ves caos. No permitas que la demora en la respuesta te robe la confianza. Dios es fiel incluso en la espera, y su justicia sobrepasa todo entendimiento humano.
Quizás debas romper con esa mentira que dice que el tiempo lo cura todo. No es el tiempo, es el Dios del tiempo quien sana, quien juzga, quien responde. No es la vida la que traerá justicia, es el Señor, a su debido tiempo, con poder irresistible. Hoy, la invitación es a que te liberes del peso de la ansiedad y de la obsesiva búsqueda de respuestas. ¿Por qué sientes que ya no puedes más? Porque intentas cargar con un peso que pertenece al Señor de la justicia. Él ve más allá de los trámites, más allá de las máscaras, más allá de las noticias. Él escudriña los corazones, prepara giros inesperados y en el momento preciso sorprende a todos con su fidelidad. Quizás la mayor liberación para tu alma hoy sea creer que incluso en el silencio Dios está presente. En medio de la angustia hay un brazo invisible que te levanta y te susurra: espera, porque aunque parezca que tarda mucho, no será tarde. Yo soy tu justicia. Yo soy tu respuesta. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Qué injusticia aún te quita el sueño? ¿Qué te hizo creer que a Dios no le importa tu dolor? Escribe en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios. Declara esto como un acto de fe, como alguien que se niega a dejarse vencer por la desesperación. No seas un mero espectador de tu propio dolor. Sé el protagonista de una confianza que desafía lo imposible. Y si crees que ya lo has visto todo sobre la justicia divina, prepárate. Hay un secreto oculto sobre la fidelidad de Dios que aún está por revelarse. Y puede que sea justo lo que tu corazón más anhela presenciar. Jeremías se encuentra ante la presencia de Dios, en medio de un silencio más denso que cualquier tormenta. Siente un escalofrío, el corazón le late con fuerza en el pecho y una tensión casi infantil le oprime los hombros, como si esta misión de hablar al pueblo fuera una carga reservada solo para gigantes de la fe, no para alguien como él. El peso de la insuficiencia parece hundirlo más con cada nueva palabra divina. No digas: soy un niño, porque irás a todos aquellos a quienes yo te envíe. El eco de esta frase, pronunciada por Dios mismo, atraviesa toda resistencia y crea un abismo entre el miedo y la vocación. Como si cada sílaba fuera un golpe contra la inseguridad paralizante, Jeremías se siente pequeño, desprevenido, incapaz de asumir la responsabilidad que recibe, pero también hay un hilo de esperanza al darse cuenta de que no está solo. Alguien superior al miedo mismo sostiene y fortalece a quienes obedecen, incluso temblando. Lo cierto es que en esos momentos en que el alma clama que no puede más, es en el límite de la debilidad cuando el Señor revela su poder sustentador. En la intimidad más sincera, ¿cuántas veces te has mirado a ti mismo y te has juzgado incapaz, subestimando todo tu potencial? Entre tus amigos, en tu familia, en el trabajo o incluso sirviendo en la iglesia. Quizás la sensación recurrente sea precisamente la de no estar a la altura, como si existiera una barrera invisible entre tu potencial y el propósito que arde en tu corazón. ¿Cuántas veces has ocultado talentos y sueños, sofocándolos bajo el peso del miedo a no ser suficiente, mientras que en el fondo solo anhelabas escuchar a alguien decir: tú puedes? Pero, ¿cómo habría sido esta historia si Jeremías se hubiera rendido, si hubiera permitido que el miedo al fracaso lo silenciara para siempre? ¿Cuántos destinos se habrían truncado porque un joven, abrumado por el miedo a la insuficiencia, eligió empequeñecerse ante lo imposible? Dios conocía su miedo y aún así decidió fortalecerlo para un propósito que trascendió generaciones. Quizás te preguntes: ¿de verdad le importan al Creador mis limitaciones o es mi fragilidad lo que le impide actuar? Muchos creen que Dios solo usa a los fuertes, los experimentados, los elocuentes. Pero, ¿y si te dijera que la fragilidad es, de hecho, el terreno fértil donde brotan los mayores milagros? Jeremías no fue llamado a pesar de su juventud, sino precisamente por ella.
Su limitación no es un impedimento, sino la plataforma donde Dios muestra su poder. ¿Acaso esto no parece contradecir todo lo que el mundo enseña sobre liderazgo, fuerza y competencia? El sentido común dice que uno solo debería intentar grandes hazañas cuando se siente listo, realizado, preparado. Dios invierte todo. Te llama antes de que estés preparado, te coloca en el centro de la batalla y solo entonces te forma y te moldea mientras avanzas. El verdadero apoyo no proviene de tu fuerza, sino de las manos divinas que levantan incluso a los más débiles. Observa cómo en cada paso del camino de Jeremías existe una tensión entre lo que él cree sobre sí mismo y lo que Dios afirma. Él dice: no puedo, pero el Señor responde: yo te envío. Jeremías se siente pequeño, pero es en esa pequeñez donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Quizás te veas reflejado en esta lucha, una voz interior que repite cada día: no es para mí, mientras todo a tu alrededor te presiona para que retrocedas, te rindas, te vuelvas invisible. Y si tu sentimiento de insuficiencia fuera en realidad una invitación a experimentar la fuerza que no proviene de ti, sino de lo alto. ¿Cuántas veces perdemos bendiciones y legados por esperar a que la autoconfianza llegue antes que la obediencia? Jesús no eligió a los más renombrados, preparados o influyentes. Siempre prefirió a los menos esperados. El Dios que te sostiene y te levanta es el mismo Dios que llama a cada uno por su nombre, trascendiendo toda limitación humana. Aplicar esto a tu vida es urgente y radical. Si sientes que no puedes seguir, que la misión es demasiado grande para tus frágiles hombros, recuerda que no llegaste aquí por casualidad. Dios mismo te sostiene donde más temes caer. No te mires a través de los ojos del pasado, de los fracasos, de la timidez, de la comparación. Tu llamado no nace en la seguridad de la autosuficiencia, sino que brota de la dependencia. Dios no espera a que seas perfecto para usarte, solo te pide que te pongas a su disposición, incluso si te sientes pequeño. No es tu tamaño lo que determina el cumplimiento del propósito, sino el poder de aquel que te sostiene, que te levanta y que nunca te suelta la mano. Cuando Jeremías se ve a sí mismo como un niño vulnerable e inseguro, Dios lo ve como un mensajero de esperanza y liberación para todo un pueblo. Lo mismo puede sucederte a ti. Atrévete a dar un paso hacia la guía divina, incluso si el miedo grita más fuerte que el valor. Y si necesitas experimentar este punto de inflexión en tu camino, declara con valentía en los comentarios: quiero cumplir mi propósito incluso cuando tiemblo. No te avergüences de mostrar tu vulnerabilidad ante Dios, porque es en esos momentos donde Él forja héroes inesperados. Tu testimonio puede encender la fe en otro corazón que también se siente insuficiente, esperando una señal para revelarse. Y si este contenido resuena en tu camino, demuestra tu fe dándole me gusta y compartiendo este mensaje como una semilla de esperanza. Tu actitud puede ser el impulso que alguien necesita para no rendirse y responder al llamado que Dios le hizo desde el vientre materno. Y aquí viene la parte aún más fascinante de esta revelación. Y si lo que consideras una limitación es precisamente el punto de partida para una transformación capaz de redefinir tu historia. Jeremías se transformó en medio de su miedo, no en su ausencia. El secreto reside en comprender que el cielo no busca la perfección, sino corazones dispuestos, incluso atemorizados. Esta es la paradoja del reino. Cuanto más débil te sientes, más fuerte se revela Dios en ti. Quizás nunca te sientas completamente preparado, pero es precisamente ahí, en ese espacio donde la fuerza humana se agota, donde el Creador susurra: yo te sostengo y te levanto. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay dolores que cargamos en silencio durante tanto tiempo, que incluso olvidamos que aún sangran por dentro.
Pero Dios no lo ha olvidado. En cada momento de este mensaje, Él te habló. En cada historia, en cada lágrima invisible, en cada desesperación silenciada, Él estaba allí susurrando: yo te sostengo, yo te elevo. Por más que pensaste en rendirte, por más que sentiste que no podías más, Él ya te sostenía incluso antes de que comprendieras la profundidad del abismo en el que habías caído. Y ahora algo empieza a cambiar. La angustia da paso a un alivio silencioso. La oscuridad ya no parece tan densa, porque cuando la palabra entra, la oscuridad no puede resistir. El dolor de luchar en soledad, el peso de un pasado que insiste en condenarte, las oraciones que parecen ignoradas, el miedo sofocante al mañana, las promesas que parecían olvidadas. Nada de esto escapó a la mirada del Padre, porque el Dios que te ve es también el Dios que te alcanza en el abismo más profundo de tu alma. Y la pregunta que te trajo hasta aquí, ¿por qué siento que ya no puedo más?, encuentra ahora una respuesta tan silenciosa como poderosa, porque no podrías soportarlo solo, pero con Él puedes levantarte. Respira, permítete sentir esto. No es solo un video, es una invitación, un llamado a trascender la superficie y sumergirte en este amor que nunca te abandona. No importa la magnitud de la culpa, el silencio del cielo, la frustración de las promesas rotas o el dolor de sentirte olvidado. El Dios que restaura a Pedro, que honra a Rahab, que abraza a Tomás, que defiende a José, es el mismo Dios que ahora te observa. Y la pregunta que queda no es si Dios sigue contigo, sino si estás dispuesto a responder. Y ahora, con todo lo que has oído y sentido, quiero guiarte a través de algo que puede marcar tu alma para siempre. Si sientes que este mensaje es Dios hablándote, entonces no desaproveches este momento. Oremos juntos. Cierra los ojos donde quiera que estés y repite conmigo, aunque solo sea en tus pensamientos: Señor, he llegado hasta aquí cargando con dolores que yo misma creía enterrados. Sentía que no podía seguir adelante, pero tú me mostraste que siempre estás conmigo. Ahora te entrego este cansancio, esta culpa, este miedo, esta soledad. Sosténme, Señor, levántame con tu amor. Restaura mi fe, limpia mi corazón y ayúdame a confiar en tus promesas. Reconozco que no puedo hacerlo sola, pero contigo puedo volver a empezar. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esto de corazón, debes saber esto. Algo poderoso ya ha comenzado a suceder en tu interior. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida. No estás solo. Nunca lo has estado. Pero esta transformación no termina aquí. Lo que Dios aún quiere revelarte en el próximo video puede ser justo lo que te falta para tu sanación completa. Por eso tú no puedes salga de aquí sin ver el video que se reproduce en la pantalla. Continuar con este mensaje es un paso más en su camino hacia la liberación, y lo que allí se revele podría cambiarlo todo. Haz clic y mira ahora. No pospongas lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Si este mensaje te ha llegado al corazón, escríbelo en los comentarios. Llegué al final, no solo como un registro, sino como un testimonio de fe. Esto es más que un comentario. Es un hito espiritual, una declaración pública de que ya no te rendirás, porque ahora sabes quién te sostiene. Y si conoces a alguien que está a punto de derrumbarse, alguien que oculta las lágrimas con sonrisas, comparte este video con esa persona ahora mismo. Sé un canal de la gracia de Dios para alguien. Tu simple gesto podría ser la respuesta a la oración de alguien en este preciso momento. Y si este mensaje te llegó, suscríbete al canal ahora. No mediante algoritmos, no mediante números, sino porque aquí encontrarás palabras vivas, palabras que sanan, que confrontan, que transforman. Y si este mensaje te sirvió, si te conmovió, corresponde con fe. Haz clic en me gusta como un acto de fe y gratitud. Esto ayuda a que este contenido llegue a otras personas que anhelan en silencio algo así. Y para concluir, acepta esta promesa como el sello final de tu vida.
Aunque caiga el justo, 7 veces se levantará. Proverbios 24:16. Te levantarás, no porque seas fuerte, sino porque aquel que te sostiene es invencible, y él no se equivoca al elegir a quién amar. Así que haz clic en el video que aparece junto a este y continúa, porque lo que viene a continuación puede ser lo que necesitas para tu liberación.